Crecí con mi mamá y mi padrastro, Robert. Mi papá había fallecido cuando era joven, y mi mamá se volvió a casar cuando tenía 12 años. Al principio, pensé que Robert era un buen tipo, siempre tenía un chiste listo y trataba bien a mi mamá, o eso parecía. Pero a medida que fui creciendo, comencé a darme cuenta de que el encanto de Robert era solo una fachada. Tenía una manera de hacerte sentir pequeño sin nunca alzar la voz, introduciendo comentarios pasivo-agresivos que minaban tu confianza. Nuestro hogar era una casa modesta de 2 pisos en los suburbios, nada lujoso pero cómodo. Mi mamá trabajaba como enfermera, haciendo turnos largos, y Robert tenía un pequeño taller de reparación de autos que, según él, estaba a punto de despegar, desde que tengo memoria. Se enorgullecía de ser el sostén de la familia, el hombre de la casa, y nunca me dejaba olvidar que no era biológicamente suya. No lo decía directamente, pero siempre estaba presente, en la forma en que desestimaba mis ideas, en cómo actuaba como si le debiera algo solo por existir bajo su techo. Mamá era el pegamento que mantenía todo unido. Ella era gentil, amable y siempre trataba de suavizar las cosas cada vez que surgían tensiones. Odiaba el conflicto y lo evitaba a toda costa, lo que significaba que las pequeñas burlas de Robert hacia mí generalmente pasaban desapercibidas. No lo hace en serio, cariño, decía, dándome palmaditas en la mano cada vez que me veía molesta. Es solo su forma. Cuando cumplí 25 años, las cosas empeoraron. Mamá se enfermó. Al principio no fue nada dramático, solo fatiga, pero pronto estaba entrando y saliendo del hospital con cuentas médicas crecientes. Su seguro no cubría todo, y el supuesto próspero negocio de Robert no podía manejar la presión. La primera vez que vi los avisos de pago atrasado apilados en la encimera de la cocina, supe que estábamos en problemas. Había estado trabajando en un buen empleo en una firma de contabilidad, ahorrando para mudarme a mi propio lugar, pero cuando vi la cara preocupada de mi mamá y la creciente pila de facturas, supe lo que tenía que hacer. Me ofrecí a encargarme de los gastos del hogar, solo por un tiempo. Robert me miró, con la mandíbula apretada, pero finalmente asintió. Está bien, si crees que puedes manejarlo, dijo, como si yo no hubiera manejado mi propia vida perfectamente hasta entonces. Lo que se suponía que iba a ser un arreglo temporal se convirtió en 2 años de que yo pagaba silenciosamente cada factura, alquiler, servicios, alimentos, incluso los pagos del auto de Robert cuando él olvidaba enviarlos a tiempo. Cubrí todo y nunca lo le eché en cara. Pensé que era mejor así, mejor mantener la paz. Mamá, por supuesto, estaba agradecida pero insistió en que lo mantuviera entre nosotros. ¿Sabes cómo es él?, decía, con la voz baja. Tiene su orgullo. Su orgullo, ese era el problema, ¿no? Robert paseaba por la casa, actuando como si aún estuviera a cargo, quejándose del dinero mientras saboreaba su caro whisky y se jactaba de cuánto había proporcionado para nosotros. Mientras tanto, yo trabajaba horas extras, renunciaba a cosas que quería y veía cómo mis ahorros se reducían a nada. ¿Y qué obtuve a cambio? Comentarios sarcásticos. Hacía pequeños puñetazos cada vez que llegaba tarde del trabajo. Debe ser agradable tener un trabajo de oficina cómodo, murmuraba mientras se sentaba en el sofá viendo la televisión. O comentaba sobre mis gastos cada vez que compraba algo para mí, algo pequeño, como un abrigo nuevo o una comida para llevar. Ojalá tuviera ese tipo de dinero para gastar, decía con una sonrisa burlona, como si no se diera cuenta, o no le importara, que el techo sobre su cabeza se pagaba con mi dinero ganado con esfuerzo. Lo aguanté todo, por amor a mi mamá, por el deseo de mantener la paz. Pero cada día que pasaba lo hacía más difícil. Sentía el resentimiento fomentándose dentro de mí, hirviendo bajo la superficie, esperando el momento adecuado para desbordarse. Intenté justificarlo, diciéndome a mí misma que Robert lo entendería algún día, que mis sacrificios no eran en vano. Pero en el fondo, sabía la verdad. Él nunca lo reconocería. Seguiría creyendo que él era el proveedor, el hombre de la casa, y yo solo era una gorrón, viviendo bajo su techo. El día que lo escuché hablar con mi mamá, llamándome gorrón perezosa, algo dentro de mí estalló. Supe en ese momento que no podía seguir permitiendo que se aprovechara de mí. Había estado callada por demasiado tiempo, y era hora de mostrarle exactamente quién había mantenido esta casa a flote todo el tiempo. Ocurrió un domingo por la tarde. Mamá se había estado sintiendo mejor últimamente, y decidimos tener una pequeña cena familiar, solo los 3. Estaba en la cocina poniendo la mesa cuando escuché a Robert hablar con mi mamá en la sala. Su voz era baja al principio, pero luego subió lo suficiente como para que captara lo que decía. No sé cuánto más podemos soportarla, dijo Robert, suspirando dramáticamente. Ella ha estado viviendo aquí sin pagar alquiler por años, Carol. Es hora de que ella empuje su parte. Me quedé congelada, apretando la horquilla que sostenía. Mi corazón latía en mis oídos mientras sus palabras se asentaban.
¿Sin pagar alquiler? Mi pecho se apretó con una mezcla de ira e incredulidad. ¿Hablaba en serio? ¿Realmente creía que yo no estaba contribuyendo con nada? La respuesta de mamá fue casi peor. En lugar de defenderme, suspiró. Robert, por favor, ella ayuda a su manera. ¿A su manera? Se burló. Nos estamos ahogando aquí, Carol. Soy el único que mantiene esta casa funcionando. Ella solo se sienta, va a trabajar y gasta su dinero en quién sabe qué. Tú y yo somos los que realmente hacemos sacrificios. Mi sangre hervía. ¿Los verdaderos sacrificios? ¿Pensaba él que las luces se mantenían encendidas por arte de magia? ¿Que el refrigerador se llenaba solo? Había pagado cada factura durante los últimos 2 años, cada una, y él tenía la audacia de llamarme gorrón. No pude soportarlo más. Apretando los puños, entré en la sala, con el corazón martillando en mi pecho. ¿Perdón? Dije, con la voz temblorosa pero firme. ¿Qué acabas de decir? La cabeza de Robert se levantó de golpe, sus ojos se agrandaron por sorpresa antes de que rápidamente lo ocultara con una expresión molesta. ¿Me oíste?, dijo, cruzando los brazos. Creo que es hora de que empieces a contribuir aquí en lugar de depender de nuestra generosidad. Mamá me lanzó una mirada suplicante, pidiéndome silenciosamente que lo dejara pasar. Pero no pude, no esta vez. Solté una risa temblorosa, negando con la cabeza incrédula. ¿Hablas en serio ahora, Robert? ¿Sabes quién ha estado pagando las facturas? Su rostro se torció en una sonrisa burlona. Oh, vamos, chica. Tu pequeño sueldo apenas cubre tus compras, y mucho menos la casa. Tragué el nudo de frustración que crecía en mi garganta. De hecho, dije, sacando mi teléfono del bolsillo, tengo los recibos para probarlo. Los ojos de Robert destellaron con algo, pánico, tal vez, pero lo ocultó rápidamente con otra risa despectiva. Oh, por favor, tu madre y yo hemos manejado las cosas muy bien. Lo miré, con el corazón latiendo con una mezcla de furia y determinación. No, Robert, tú no lo has hecho. Yo sí, cada pago de alquiler, cada factura de supermercado, los servicios, he pagado todo. Mamá intervino, con la voz suave. Cariño, no hagamos esto ahora. Pero negué con la cabeza. No, mamá, estoy cansada de esto. He estado rompiéndome la espalda para asegurarme de que no perdamos esta casa mientras Robert se sienta actuando como si fuera algún tipo de héroe. La cara de Robert se oscureció, abriendo la boca para discutir, pero yo no había terminado. ¿Quieres hablar de gorrones? Continué, con la voz serena. ¿Qué tal el hecho de que no has contribuido ni un centavo en 2 años? El silencio en la habitación era ensordecedor. El rostro de Robert se sonrojó, y por primera vez en mi vida, vi algo cercano al miedo en sus ojos. No solo estaba siendo confrontado, estaba siendo expuesto. Mamá tomó mi mano, con la voz apenas un susurro. Por favor, cariño, no lo avergoncemos. Lo miré, mi ira suavizándose un poco. Mamá, dije suavemente, he terminado de fingir. Y con eso, me di la vuelta y me alejé, con las manos temblando. Sabía que esto era solo el comienzo. Robert no iba a dejarlo pasar, y honestamente, yo tampoco. Después de esa cena del domingo, las cosas en la casa cambiaron, sutilmente al principio, pero de manera inconfundible. Robert no volvió a mencionar el comentario de gorrón, al menos no delante de mí, pero podía sentir la tensión chispeando en el aire. Evitaba el contacto visual, su actitud habitual arrogante reemplazada por algo más cauteloso. Mamá, por otro lado, caminaba sobre cáscaras de huevo, pasando entre nosotros como un colibrí nervioso, tratando de suavizar las cosas sin realmente abordar lo que había pasado. Pero yo no iba a dejar que las cosas volvieran a ser como antes. Había pasado 2 años cubriendo silenciosamente los fracasos financieros de Robert, y ya había terminado. Empecé a mantener mis recibos a la vista, justo en la encimera de la cocina donde él podía verlos. Pagos hipotecarios, facturas de servicios, recibos de supermercado, todos con mi nombre en la parte superior. Quería que él viera, supiera que no era una chica perezosa aprovechándose de él. No tardó mucho en que Robert comenzara a resistirse. ¿Por qué dejas toda esta basura por ahí?, preguntó una noche, señalando la pila ordenada de recibos que había dejado junto al tazón de frutas. Es una fea. Ni siquiera levanté la vista de mi portátil. Es una prueba, dije con calma. Por si olvidas nuevamente quién mantiene este lugar funcionando. Su rostro se puso rojo, pero forzó una risa. Oh, vamos. No actúes como si fueras una gran figura. Solo estás ayudando un poco. Cerré el portátil de golpe, finalmente mirándolo. ¿Ayudando un poco? Robert, yo pago todo. Tu auto, tu comida, el techo sobre tu cabeza. Así que, perdóname si quiero un poco de reconocimiento. Se burló, negando con la cabeza. Eso es gracioso. ¿Ahora crees que eres mejor que yo? Me levanté, cruzando los brazos. No creo que lo sea. Lo sé. Desde ese momento, se convirtió en una guerra fría.
Robert, incapaz de admitir que estaba equivocado, comenzó a tratar de socavarme de otras maneras. De repente tenía muchas opiniones sobre cómo estaba gastando mi dinero. ¿Realmente crees que es inteligente seguir pidiendo comida para llevar?, murmuró una noche mientras tomaba comida de mi bolsa de Uber Eats. Si eres tan responsable, tal vez deberías pensar en cocinar más. Puse los ojos en blanco. Divertido, Robert, no te veo cocinando nada. Gruñó algo por lo bajo, y vi el resentimiento fermentando en sus ojos. No podía soportar la idea de que yo hubiera tomado el control, que hubiera destrozado la imagen que él había construido de sí mismo como el proveedor. Mamá intentó hablar conmigo sobre ello una noche mientras lavábamos los platos. Cariño, tienes que entender. Robert solo tiene su orgullo. Le cuesta admitir que está luchando. Me volví hacia ella, frustrada. Mamá, lo entiendo, pero ¿qué pasa con mi orgullo? ¿Qué pasa con el hecho de que he estado manteniendo esta casa junta, y él actúa como si fuera una niña consentida? Ella suspiró, secando un plato y poniéndolo cuidadosamente. Él simplemente está acostumbrado a estar a cargo. Apreté la mandíbula. Bueno, él ya no está a cargo. Cuanto más me mantenía firme, más desesperado se volvía Robert por reafirmar el control. Empezó a hacer pequeñas trampas, dejando el termostato a temperaturas ridículas para que nuestras facturas se dispararan, invitando a sus amigos más a menudo para que yo tuviera que pagar los alimentos extras, e incluso, olvidando, mencionar cuando se necesitaban reparaciones hasta que se convirtieran en emergencias costosas. Un día, llegué a casa y lo encontré sentado en el sofá, bebiendo cerveza y cambiando de canales de televisión como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. La casa estaba hecha un desastre. Cajas de pizza vacías en la mesa de café, platos sucios acumulándose en el fregadero. Mi paciencia estalló. ¿En serio?, dije, dejando caer mi bolso junto a la puerta. ¿Ni siquiera pudiste limpiar? Apenas lo miró. Relájate, no es el fin del mundo. Me dirigí hacia él y le arrebaté el control remoto de la mano. No, Robert, no lo es. Pero he terminado de ser la única adulta en esta casa. O empiezas a actuar como una, o me voy. Entrecerró los ojos. No te atreverías. Lo enfrenté directamente. Inténtalo. Esa noche, redacté una carta, informando a él y a mi mamá que me mudaría en 3 meses. La pegué en el refrigerador. Cuando Robert la vio a la mañana siguiente, palideció. No estás hablando en serio, murmuró. Oh, estoy totalmente en serio, dije, sirviéndome una taza de café. ¿No aprecias lo que hago? Está bien, hazlo sin mí. Mamá, por supuesto, intentó convencerme de que no lo hiciera, suplicándome que lo reconsiderara. Cariño, ¿qué vamos a hacer sin ti? Me suavicé por un momento, pero luego miré a Robert, que me miraba con una mezcla de furia y pánico. No lo sé, mamá. Tal vez Robert finalmente pueda responsabilizarse. Pasaron los días, y el comportamiento de Robert se volvió más errático. Empezó a hacer grandes promesas, hablando sobre cómo volvería a poner el taller en marcha, cómo encontraría una manera de encargarse de las cosas, pero no creía ni una palabra. Podía ver el miedo en sus ojos, la realización de que su situación cómoda estaba llegando a su fin. Entonces, una noche durante la cena, hizo un movimiento desesperado. «¿Sabes?», dijo, agitando su copa de vino, estaba pensando. «Tal vez es hora de que empieces a pagar algo de alquiler. Ya sabes, para ayudar». Casi me atraganto con la comida. «¿Perdón?». Mamá parecía horrorizada. «Robert». Él levantó una mano. «No, Carol, ella es adulta. Ha estado viviendo aquí sin pagar alquiler lo suficiente». Dejé caer mi tenedor, mirándolo fijamente. «Tienes mucho atrevimiento». Se burló. «Creo que es justo». Tragué el nudo de frustración que subía por mi garganta. «De hecho», dije, sacando mi teléfono y abriendo mi aplicación bancaria, empujándolo frente a él. «¿Ves eso? Ese es el último pago de alquiler, a mi nombre, no al tuyo». Mamá cubrió su cara, y Robert simplemente se quedó allí, con la boca abierta. Por una vez, no tenía nada que decir. Y fue entonces cuando me di cuenta, él no iba a cambiar. Nunca iba a admitirlo, nunca me agradecería, nunca se iba a responsabilizar. Era hora de hacer mi siguiente movimiento. El punto de quiebre llegó en la siguiente cena familiar. Mi mamá, como siempre, había insistido en invitar a algunos parientes, mi tía, tío y un par de primos. Se suponía que sería una noche casual, solo una cena simple para reunir a la familia. Pero yo sabía mejor. Mamá quería crear un buffer entre Robert y yo, pensando que si estábamos rodeados de gente, la tensión podría disminuir. Jugué el papel, poniendo la mesa y haciendo una conversación educada, todo mientras Robert se sentaba en su lugar habitual al frente de la mesa, bebiendo su cerveza y actuando como el rey del castillo. El hombre que no había contribuido en 2 años estaba allí con el pecho hinchado, contando historias sobre su trabajo duro y los sacrificios que había hecho para este hogar.
Apreté los dientes, mordiéndome la lengua tanto como pude. Pero cuando mi tía se volvió hacia él y dijo, Robert, es tan impresionante cómo logras mantener todo a flote, especialmente con Carol estando enferma, ya no pude aguantar más. Robert, por supuesto, aprovechó la oportunidad para disfrutar de los elogios. Oh, ya me conoces, dijo, sacudiendo la cabeza humildemente. Hago lo que hay que hacer. Es duro, pero alguien tiene que encargarse de las cosas por aquí. Mi estómago se retorció, y sentí el calor subir por mi cuello. Miré a mi mamá, que se sentaba en silencio, picoteando nerviosamente su servilleta. No me miraría, y sabía exactamente por qué, porque esperaba que lo dejara pasar. Pero yo no lo hice. Aclaré mi garganta y me incliné hacia adelante, dejando caer mi tenedor con un tintineo deliberado. De hecho, Robert, dije, con la voz calmada pero firme, ¿cómo exactamente estás manteniendo las cosas a flote cuando no has pagado ni una sola factura en 2 años? La mesa se quedó en silencio. El tenedor de mi tía flotaba en el aire, mi tío levantó una ceja y mis primos intercambiaron miradas de sorpresa. Robert se puso rígido, su mano apretando la botella de cerveza. ¿De qué demonios estás hablando?, murmuró, forzando una risa. Alcancé debajo de la mesa, saqué la gruesa carpeta de recibos que había traído conmigo y la golpeé frente a él. Estos, dije, hojeándolos, son cada pago de alquiler, cada factura de servicios, cada recibo de supermercado, todos pagados por mí. La cara de Robert se puso de un rojo alarmante, y soltó una risa nerviosa. Vamos, estás exagerando, he ayudado mucho. No retrocedí, ¿de verdad? Porque según estos, hojeé los documentos, la última vez que contribuiste fue hace más de 2 años. Así que dime, Robert, ¿qué estás sacrificando exactamente? Mamá alcanzó para tocar mi mano, con los ojos suplicantes, pero me alejé suavemente. No, mamá, basta, no voy a quedarme aquí y dejar que él finja que es el mártir cuando yo he sido quien ha mantenido todo junto. Robert dejó caer su cerveza sobre la mesa, la botella resonando contra la madera. Pequeña mocosa, escupió. ¿Crees que tirar dinero hace que seas mejor que yo? Me incliné, con la voz fría y controlada. No, Robert, creo que ser honesta sobre quién realmente mantiene esta casa a flote me hace mejor que tú. Mi tía aclaró la garganta incómodamente. ¿Esto, es cierto?, preguntó, mirando a mi mamá. Mamá tragó saliva, incapaz de negarlo. Es complicado. No, no lo es, interrumpí, con la mirada fija en Robert. Trabajo duro, pago las facturas, y he terminado de cubrir por ti. Robert se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo. Solo estás tratando de humillarme delante de todos. Cruzar mis brazos. No, Robert, solo estoy diciendo la verdad. Algo que deberías intentar alguna vez. Miró alrededor de la mesa, desesperado porque alguien lo defendiera, pero todo lo que consiguió fue un silencio incómodo. Incluso mis primos, que usualmente lo adoraban, miraban sus platos, demasiado avergonzados para decir algo. Al darse cuenta de que no tenía salida, Robert se burló. Está bien, ¿crees que eres tan lista? Tal vez es hora de que encuentres tu propio lugar para vivir. Sonreí, sintiendo que el peso finalmente se levantaba de mis hombros. Me alegra que hayas mencionado eso, dije, sacando un papel doblado de mi bolsillo y lanzándolo sobre la mesa. Ese es mi nuevo contrato de arrendamiento. Me mudo el próximo mes. Mamá jade o con acento agudo. Cariño, no. Apreté su mano suavemente. Te quiero, mamá, pero ya no puedo quedarme aquí. He terminado de ser aprovechada. La cara de Robert se retorció de rabia, pero no dijo nada. Sabía que había perdido. Mientras la cena terminaba en un silencio incómodo, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Lo había expuesto por el fraude que era, y él no pudo hacer nada al respecto. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Las secuelas de esa cena fueron interesantes, por decirlo menos. Robert se enfurruñó en la casa durante días, evitándome como la peste. Cada vez que entraba a una habitación, encontraba una excusa para salir o se sentaba en silencio pétreo, cuidando su orgullo herido. Mamá, bendita sea su alma, intentó jugar a la pacificadora, pero no quedaba nada por arreglar. La verdad salió a la luz, y ninguna cantidad de sus súplicas pudo devolver las cosas a como estaban. Me apegué a mi plan. Cada día después del trabajo, empacaba un poco más de mis cosas, apilando cajas ordenadamente en mi habitación. Se sentía surrealista, después de todos estos años, finalmente hacer algo por mí misma. No más cubrir los fracasos de Robert, no más caminar sobre cáscaras de huevo para mantener la paz. La libertad que tenía por delante era casi embriagadora. Robert, por supuesto, no podía dejar las cosas en paz. Una noche, mientras empacaba mis libros en una caja, se paró en la puerta con los brazos cruzados. ¿Crees que eres mejor que yo, eh? Su voz era más baja de lo habitual,
pero la amargura seguía ahí. Ni siquiera lo miré. No, Robert, creo que he terminado contigo. Se burló, negando con la cabeza. Vas a descubrir muy rápido que la vida no es tan fácil como piensas. Pagar unas pocas facturas no significa que lo sepas todo. Me giré para enfrentarme a él, finalmente encontrando su mirada. Tienes razón, pero al menos lo estoy intentando, lo cual es más de lo que puedo decir de ti. No tuvo respuesta a eso. Solo un gruñido y ya veremos, murmuró antes de salir pisando. Mamá lloró el día que me mudé. Estuvo junto a la puerta, retorciéndose las manos nerviosamente, con los ojos llenos de preocupación. Sabes que siempre puedes volver, cariño, dijo suavemente. No importa lo que pase. La abracé fuerte, susurrando, lo sé, mamá. Pero es hora. Robert no dijo una palabra. Simplemente se sentó en el sofá, mirando la televisión como si yo no estuviera allí. Dolió, aunque me decía a mí misma que no debía. Pero en el fondo, creo que él sabía, esto no se trataba solo de que me mudara. Se trataba del hecho de que había ganado. La primera noche en mi nuevo apartamento fue el mejor sueño que había tenido en años. Sin comentarios pasivo-agresivos, sin el peso de la responsabilidad aplastándome. Solo yo, en un espacio que era completamente mío. Una semana después de irme, mamá llamó. Sonaba agotada. Cariño, las cosas no están bien aquí. Robert, ha sido difícil. Suspiré, apoyándome en la encimera de mi cocina. No me sorprende. Él, intentó conseguir un préstamo y fue rechazado. Creo que pensó que no lo sabía, pero el correo llegó cuando él no estaba en casa. Negué con la cabeza, sin sorprenderme. Mamá, sabes que no tienes que quedarte allí, ¿verdad? Podrías mudarte conmigo. Ella dudó. Lo sé, cariño. Solo, necesito tiempo. No insistí. Sabía que tenía que tomar esa decisión por sí misma. Pero dejé claro que la puerta siempre estaba abierta. Un mes después, recibí otra llamada de ella, esta vez, con un tono diferente. Adivina qué, dijo, con un toque de emoción en su voz. Robert finalmente admitió que necesita encontrar un trabajo. Está postulando en el almacén de la carretera. Sonreí. Vaya, así que los milagros sí ocurren. Ella se rió. No contengas la respiración, pero, creo que se está dando cuenta de que ya no puede simplemente quedarse sentado. No era exactamente un final de cuento de hadas, pero era un progreso. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no llevaba el peso del mundo sobre mis hombros. Y eso fue suficiente para mí. Un año después de mudarme, mi vida se veía completamente diferente. Tenía una rutina estable, mi propio espacio y una sensación de paz que no conocía desde hacía años. Incluso conseguí una promoción en el trabajo, algo que finalmente pude celebrar sin sentirme culpable por no contribuir lo suficiente. Mamá eventualmente dejó a Robert. Me llamó una noche, con la voz más firme de lo que había escuchado en mucho tiempo. He terminado, cariño, merezco algo mejor. Se mudó temporalmente conmigo mientras resolvía las cosas, y por primera vez en mucho tiempo, la vi sonreír sin que la preocupación la agobiara. ¿Y Robert? Escuché por el rumor que finalmente consiguió un trabajo reponiendo estantes. Una parte de mí quería regodearme, pero honestamente, ya no me importaba. Estaba demasiado ocupada viviendo mi propia vida. Mirando alrededor de mi acogedor apartamento, me di cuenta de algo, ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba prosperando, y se sentía increíble.